quien al igual que Edwin forma parte de dicha página y es estudiante de 11º ciclo de la carrera de Derecho en la misma universidad. También nos acompaña Brian Solano Hugo, estudiante de 9º ciclo de la carrera de Derecho en UPAO. Asimismo, tenemos a Erika de Saneira, estudiante de 7º ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Brandon Otiniano Marquina, también estudiante de la carrera de Derecho de 9º ciclo en UPAO. Bien, antes de comenzar, es necesario mencionarles las reglas o las pautas que deberán seguirse en este conversatorio jurídico. En primer lugar, la duración del mismo será de 1 hora con 40 minutos. Se realizarán 10 preguntas a cada uno de los participantes, las cuales deberán ser contestadas o respondidas en no más de 2 minutos. La participación de cada uno de ustedes no deberá ser interrumpida. Si alguien quiere complementar una idea, deberá esperar que la persona que tiene la palabra termine la suya. Es decir, tendrá que esperar su turno para poder emitir su opinión o su aporte. Como siguiente pauta, será necesario que mantengan apagados sus audios hasta que se les ceda la palabra en su turno respectivo. También no se van a aceptar comentarios subidos de tono, ya que no es el fin por el cual se está realizando este conversatorio. Y puesto que consideramos que se debe mantener la paz, la cordialidad y la tranquilidad a lo largo de toda la transmisión. Ahora, con respecto al orden de participación, se va a realizar conforme han sido llamados en la presentación. Es decir, en primer orden tendrá la palabra Edwin Vega, le seguirá Aldo Carranza Ríos, continuará Brian Solano Hugo, seguirá Erika de Saneira y para finalizar, Brandon Otiniano. Antes de mencionarles las preguntas, es bueno hacer un breve hincapié, remarcando que la doctrina y la Corte Suprema aún tiene algunas dificultades con respecto a la determinación del valor pecuniario del bien, referido al delito de hurto agravado. Es así que por medio de este conversatorio jurídico y a través de los participantes, quienes brindarán sus ideas y posturas respecto al valor del bien necesario para la configuración del delito de hurto agravado, se tratará de responder ante dicha problemática. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar. El caso en el cual estará basado el tema es el siguiente. Pedro, a las 10 de la noche, decide apoderarse ilegítimamente del reloj de Juan, sabiendo que el valor de dicho bien es de 70 soles. Posterior a ello, Pedro, al tener el reloj bajo la esfera de su custodia, lo vende a 50 soles para obtener provecho de él. Una semana después, Juan se entera que Pedro fue quien había hurtado su reloj y decide denunciarlo ante la primera Fiscalía de Trujillo. Bajo el criterio de cada uno de ustedes, ¿importa el valor del bien hurtado? Tiene la palabra Edwin Vega Plasencia. Tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias, Ángela. Ante todo, primero darle la bienvenida a Brandon, a Brian, a Erika y a mi compañero Aldo por aceptar la invitación, ¿no? Y un placer que comparta con nosotros y que se cuiden mucho y que Dios los bendiga mucho, ya que estamos en un tiempo, digámoslo, muy difícil. Bien, entonces ya basándonos con respecto a lo que viene a ser la pregunta si es que si importa el valor del bien hurtado, aquí lo que se tiene que ver, lo primero es el principio de legalidad y a la vez lo que viene a ser la teoría del tipo, porque de manera específica las funciones del tipo que van a cumplir una función de manera que garantiza y a la vez considera que digamos que el hurto agravado tiene la concurrencia de todos los elementos del hurto simple. Además, agregando a ello digamos que se ha subsumido el monto del objeto de acción, por lo que en el supuesto de no concurrir, digamos, dicha circunstancia, se estaría ante el supuesto de una falta, como bien lo sabemos, y así lo establece también el artículo 185 de nuestro Código Penal. Además, al ser el patrimonio, digamos, el eje principal del bien jurídico protegido afectado, se requiere una lesión considerable, por lo que las conductas que nos manifiestan tiene que ser, digamos, de un grado de una gravedad que afecte realmente a lo que viene a ser el principio de lesividad, ¿no? Y como está establecido en el artículo número 4 del título preliminar de nuestro Código Penal.
Entonces, se dice que el bien jurídico tutelado deben ser sustraídas del ámbito de punición, en atención a lo que viene a ser la opción de político criminal seguida por el Código Penal y que está basada en los principios que vienen a ser muy fundamentales y que de manera general ya lo conocemos, que viene a ser el principio de última ratio y a la vez lo que viene a ser la de la mínima intervención. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Ahora le cedo la palabra a Aldo Carranza Ríos. Bien, buenas noches con todos los presentes, mis compañeros Ángela, Edwin, que ha tenido a bien invitarme el día de hoy para participar en el conversatorio, Brandon, Brian y Erika. Gracias y la bienvenida a su portal Duralex Lex. Bien, respecto a la pregunta, tenemos que sentar primero que existe un acuerdo plenario número 04/2011 del 16 de diciembre de 2011 que respecto al hurto agravado nos explica que no es necesario el quantum o el monto, en este caso, del bien hurtado, ¿no? Para que se determine o se llegue a tipificar como tal. Pero regresando al tipo base, que es el hurto simple, sí es necesario, en este caso, el monto o el quantum del bien hurtado. ¿Por qué? Porque le establece que debe sobrepasar, tal cual lo explica el doctor Ramiro Salinas Siccha, que debe sobrepasar una remuneración mínima vital, en este caso los 930. También concordante con ello el artículo 444 de nuestro Código Penal, que si bien nos explica o tipifica que el hurto como tal debe sobrepasar la remuneración mínima vital para que de esa manera se tipifique como hurto simple. De lo contrario, estaríamos ante una falta contra el patrimonio. Es por eso la vital importancia del quantum o del monto en el bien hurtado, para poder identificar si estamos ante un hurto simple o una falta contra el patrimonio, que son dos figuras muy distintas. Hurto simple en el 185 de nuestro Código Penal y Muy bien, gracias por tu aporte. Ahora le cedo la palabra a Brian Solano Hugo. Buenas noches con todas las personas que están viendo el Facebook Live. Primero quiero agradecer a Edwin Vega por la invitación a su portal web, que me da gusto que hayan iniciado esta iniciativa, bueno, de poder conocer, ¿no? De ampliar el conocimiento en cuanto al derecho penal. En cuanto al cuestionamiento sobre el valor del bien, es muy importante el valor del bien, como dijo Carranza Ríos, de poder ver si es que es típico o atípico en cuanto a un delito, ¿no? En cuanto a la teoría jurídica del delito. Si vemos que el quantum, que es una condición objetiva de punibilidad, es igual o menor a la remuneración mínima vital, estaríamos hablando de una falta. Entonces sería típica, ¿para qué? Para un delito. Entonces es muy importante porque o lo clasificamos o lo colocamos en cuanto al artículo 444, que es falta y como consecuencia, como sanción, tendría la prestación de servicios comunitarios. Y a diferencia del 185, que tendría una sanción penal de 1 a 3 años, entonces es muy importante el valor del bien. Si es igual o menor, falta. Si es superior al monto de 930 soles, sería delito. Es muy importante el Decreto Supremo 004-2018, que en marzo fue dado para, en cuanto al cambio del quantum de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, en cuanto al primer cuestionamiento, que vamos a ir paso a paso ligando este tema del delito del hurto simple, pues es muy importante el quantum para poder ver si es una sanción penal, ¿no? Estamos ante una teoría jurídica del delito que vamos a analizarlo, o una falta con una sanción de prestación de servicios comunitarios. Gracias. Gracias por tu aporte. Continúa Erika de Zaneira, por favor. Chicos, buenas noches con las personas que están viendo esta transmisión. Bueno, muy agradecida por la invitación que me realizó Edwin Plasencia. Y bueno, en cuanto a la pregunta de si realmente importa el valor del bien hurtado, yo creo que sí importa, pero
Para poder empezar con una pequeña acotación o aumentar un poquito de lo que habló Carranza Ríos, podemos hablar de que hay varios tipos de hurto, en este caso el hurto simple y el hurto agravado. En el hurto simple, como nosotros sabemos, que el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcial ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 años. En este caso, es muy distinto el hurto agravado, ya que el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni mayor de 6 años en el hurto cometido, ¿no? Y bueno, también desloga varios incisos. Ahora, en cuanto al acuerdo plenario 04-2011 de la Corte de Justicia 2016, nos hacen un criterio político criminal, en el cual dice que es diferente para el delito de hurto simple, puesto que se presenta una conducta mínima de lesividad y en observancia a los principios de mínima intervención y la última ratio de derecho penal. Asimismo, manifiestan que se debe fijar un valor pecuniario mínimo a fin de diferenciarlo de una falta patrimonial. Muy bien, ahora continúa Brandon Otieno Marquina. Ya, muy bien. Bueno, ante nada, buenas noches a todos que están viendo la transmisión. Agradecer a mi compañero Edwin Vega y a todo su grupo que han creado esta bonita manera, ¿no?, de saber un poco más sobre el derecho, y en esta oportunidad que me agradezco que me haya invitado. Bien, yendo a la pregunta, que se debe importar el bien, el hurto, a mi punto de vista, mi criterio es un sí, porque si bien sabemos, si no importaría el hurto, creo que se vendría a ver como una falta patrimonial. Entonces debemos diferenciar entre hurto simple y hurto agravado. Por tal sentido, si vamos al modo, porque ahí, si tendemos en cuenta, debemos saber que tiene mucha controversia este tema del hurto, ya que según mi compañero, mi amigo ahora ya Carranza Ríos comentó sobre este acuerdo plenario, que es muy importante, ya que tenemos que desligar poco a poco, por decir, el tipo penal del hurto simple y del hurto agravado, para en sí dar una buena, por decir, respuesta sobre el valor del bien que se está hurtando. Porque como sabemos, es considerado una falta si es menos de una UIT, pero pongámonos a pensar, que creo que se verá un poco más adelante, qué pasaría con las personas que ganan una remuneración mínima a un OIT. Entonces, a mi parecer, siento que el valor pecuniario que se llegaría a hurtar es muy importante para saber diferenciar entre hurto simple, hurto agravado, y para poder aplicar, ¿no?, la ley ante todo. Y sobre todo aquí en Perú, que es un poco, por decir, extensa el tipo penal, que no explica bien, creo, o hay ciertas, por decir, ciertos problemas, ¿no?, en su redacción, creo yo. Entonces, a mi punto de vista, vendría a valer mucho el valor del bien. Gracias. Muchas gracias, Brandon. Ahora pasaré a formular la siguiente pregunta. Y bueno, si existiese un agravante, ¿seguiría importando el valor del bien? Responde en primer orden Edwin Vega Plasencia. Tiene 2 minutos de nuevo. Con respecto a la pregunta planteada, si es que importa o no el valor del bien, a mi consideración, y ya más o menos entrando en un análisis un poquito más profundo, viene que sí importa el valor del bien, porque no se puede recurrir, digamos, a la forma agravada de un tipo penal en tanto no se pueda verificar la concurrencia de todos los elementos del tipo básico, o sea, del artículo 185. Y desde luego, las circunstancias agravantes, por lo que quiero decir que el agravante va a depender del tipo básico. Entonces, de no ser así, tendríamos que sancionar, digamos, la pena del hurto bajo su forma agravada, la sustracción y apoderamiento, ¿no? Por ejemplo, de una cajetilla de cigarros, ¿no?, que puede ser perpetrada a la vez con destreza de noche por 2 más personas. Entonces, a lo que voy es que la irrelevancia con respecto al valor del bien tiene mucho que ver, ¿no? O sea, si tú hurtas una cajetilla de cigarros, pues obviamente el quantum que pide el quantum que pide el código, pues realmente no va acorde, ¿no?, con respecto al hecho. Entonces, para mí, no hay un delito, sino que se califica como una falta, y además hay que recordar
que esto no llega, digamos, a afectar al principio de lesividad, porque para afectar a dicho principio, digamos que tiene que ser algo muy grave, algo muy profundo, ¿no? Para que realmente el derecho penal pueda intervenir y así pueda justificar su intervención. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Ahora le cedo la palabra a Aldo Carranza Ríos. Gracias. Respecto a la pregunta, ¿no? Si se presenta el agravante, no importa el valor del bien. Yo creo que en primer lugar debemos determinar el tipo base, en este caso el hurto simple. Una vez que hayamos determinado el tipo base, que es donde sí realmente importa el quantum del bien, recién podemos pasar a tipificar o a llevar a analizar el tipo del artículo 186, que es el hurto agravado. Entonces, la importancia que se destaca acá sobre el quantum o el valor del bien es bastante respecto a la figura que más adelante podamos analizar. En resumidas cuentas, el valor del bien en este caso va a ser fundamental para poder determinar nuestro tipo base y así analizar los tipos, en este caso el hurto agravado, y posteriormente, en caso no se cumpla con el requisito de que el quantum del bien hurtado sea mayor a una remuneración mínima vital, pues entonces simplemente estamos ante faltas contra el patrimonio. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Continúa Brian Solano, por favor. Bueno, en cuanto a la pregunta si se presenta el agravante, no importa el valor del bien, bueno, como iniciamos esta conversación, ¿no? Este conversatorio jurídico, que hay una gran problemática sobre el tema del quantum para el agravante, pero el tema va, creo, por la energía criminal, ¿no? Por el tema de la energía criminal en cuanto a los incisos de los agravantes. Por ejemplo, el primero es, recordando que los agravantes tienen 3 niveles. El nivel 1 es una energía criminal, podemos decirlo, más suave, ¿no? Los primeros 5 incisos durante la noche y los después mencionados. A partir del inciso 6 hasta el inciso 11, inciso 10 por ahí, viene un nivel 2. ¿Por qué? Porque cambia la sanción. El primer nivel 1, los 5 primeros incisos, es la pena de 3 a 6 años. El nivel 2 ya cambiaría de 4 a 8 años. Y el último nivel, nivel 3, que es el que tiene mayor energía criminal, es por ser parte de una organización criminal, ¿no? Ser cabecilla o bueno, jefe de una organización criminal. Entonces, si el valor importa, yo creo que no. Por el tema de la energía criminal que tú realizas. Por ejemplo, el hurto simple, tú sustraes algo, te apoderas, sacas de la esfera de custodia del sujeto paciente, ¿no? A tu esfera de disponibilidad. Y ahí sí importaría el quantum. Pero ya con un agravante, creo que la norma para que no haya estos problemas y todos podemos discutir en cuanto a la Corte Suprema y entre todos nosotros, debería ser un poco más explícita, clara y precisa, ¿no? Para que no haya estas ambigüedades, estos problemas jurídicos que se pueden dar más adelante en diferentes sanciones penales para las personas, ¿no? Una sugerencia o lo que debería realizarse, creo yo, que debería importar el quantum en cuanto al nivel. Si encontramos en el nivel 1, que es durante la noche, un bien que valoriza 100 soles, 150, por más que sea de noche, hay energía criminal, afecta, o sea, hay una importancia, hay una significancia. En cambio, si estamos hablando de un nivel 2 o un nivel 3 que sea parte de una organización criminal, hay una energía criminal mayor. Entonces, ahí sí debería, ahí no debería importar el quantum. En cuanto al nivel 1, sí debería importar el quantum, en cuanto a mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, Brian. La misma pregunta para Erika Deza. Bueno, bajo mi criterio, sí importa el valor del bien, puesto que no puedo aplicar la pena sin antes saber los hechos ocurridos, bajo qué circunstancia, en este caso, si existe algún tipo de agravante o en todo también elementos de tipo básico. Por otro lado, incurriendo en el Acuerdo Plenario 4-2011 de la Corte de Justicia, ellos se enfocan de que hay un problema actual. Como todos sabemos, actualmente coexisten en la jurisprudencia y en la doctrina nacional
posibles discrepancias en torno a si se resulta aplicable un requisito de valor del bien mueble objeto de hurto. Es decir, también hacen mención al artículo 444, que es el hurto simple y daño, que ya uno de mis compañeros les ha podido explicar. Y hacen mención al artículo 186. Una de sus posturas en las cuales ellos presentan es que se presenta el principio de legalidad, que es un principio pilar del Estado de Derecho, así como una teoría del tipo. Específicamente las funciones que cumplen una función garantizadora, ya que el hurto agravado exige la concurrencia de todos los elementos del hurto simple, incluyendo en el monto objeto de la acción, por lo que el supuesto de no concurrir dichas circunstancias estaría ante un supuesto de falta. Esa sería mi acotación en cuanto a esa pregunta. Gracias, Erika. La misma pregunta para Brandon Antiniano. Ya, perfecto. Esta vez yo voy a concordar con mi compañero Brian Manuel. No, para mí no, creo que no vendría a importar el valor, porque al presentarse ya un agravante, basándonos en el principio de legalidad, te dice que simplemente en el hurto simple vendría a importar el bien, que vendría a superar una remuneración mínima vital, ¿no? En caso no complete esto, vendría a considerarse como una falta patrimonial. Entonces, pongamos el ejemplo, perdón, el caso que tenemos, se presenta un agravante que vendría a ser de noche. Entonces, a mi punto de vista, ya no tendría que importar, bueno, así, importar el valor del bien, porque ya al ingresar al agravante ya estamos en la esfera del artículo 186 del Código Penal, que vendría a ser hurto agravado. Claro que vendría a haber problemas porque mucho se tiene en controversia que el bien, ¿qué tal si el bien, no sé, ya no es 50 soles, sino 20 soles, por decirlo así, ¿no? Al poner los parámetros, como mi compañera explicaba, quizás en un agravante puede tener una pena, por decirlo así, pero en otro agravante y pasando a otro agravante, va a ir aumentando la pena. Entonces, no le veo yo la importancia al bien cuando ya viene a presentar un agravante. En el caso, supongo que un poco en las preguntas más adelante vamos a ir despejando, creo, esta duda. Gracias. Gracias por tu aporte, Brandon. Ahora pasaré a cuestionarles la otra pregunta. ¿El delito de hurto agravado es una norma dependiente del delito de hurto simple? Bueno, bajo sus criterios, responde en primer orden Edwin Vega Plasencia. Disculpa, Ángela, no te escuché muy bien. Disculpa, no escuché muy bien Claro, la no te pregunta. preocupes, voy a repetir la pregunta. ¿El delito de hurto agravado es una norma dependiente del delito de hurto simple? Disculpa, Ángela, disculpa, se te escucha un poco acoplado. No sé si puedes elevar un poquito el tono de tu voz. ¿Ahí la escuchas? ¿Aló? Compañero ¿Ahora Vega, sí se me ¿podrías? escucha? Ahora sí, se escucha. Ya bueno, como decía, ¿el delito de hurto agravado es una norma dependiente del delito de hurto simple? A ver, por lo que se puede apreciar en esta norma, ¿no? El artículo 186, digamos, no tipifica ninguna acción del agente, pero describe las circunstancias que van a agravar el delito de hurto simple, ¿no? Pero ¿debido a qué? Debido a que se va, digamos, a generar la condición de la persona agraviada o aprovechando las situaciones que van a posibilitar o facilitar lo que viene a ser el ilícito, ¿no? Como bien sabemos que puede ser durante la noche, ¿no? Con dos o más personas, etcétera. Además, dice que además tampoco se va a mencionar la cuantía del bien objeto del delito. Entonces, ante todo esto, el hurto agravado es una norma que va a depender, ¿no? Del hurto simple tipificado en el artículo 185 de nuestro Código Penal, porque si no tuviera esa dependencia, entonces prácticamente el delito de hurto agravado pues, no existiera en pocas palabras, ¿no? Y hay que recordar algo, que el delito de hurto agravado no es autónomo, sino que va a depender del hurto simple. Entonces, sí viene a ser dependiente. Por lo tanto, a mi posición, digamos que se debe optar todos los supuestos de tipicidad del artículo 185 del Código Penal para que de esta manera se pueda configurar como delito, ¿no? Y dependiendo también de lo, es obvio que la cuantía.
Gracias, Edwin. La misma pregunta para Aldo Carranza Ríos. Sí. Bien, en el hurto agravado es una norma, estamos en la tercera pregunta, ¿no? Bien, respecto en este caso al tema de si depende o no, debemos determinar bajo el supuesto de nullum crimen sine lege, que no quiere decir que no hay crimen sin ley. Entonces, para poder determinar la dependencia, en este caso del hurto simple y posterior, debemos determinar primero la figura base, el tema por qué o a qué debemos denominar falta. Entonces, tenemos que abocarnos primero al artículo 185 del hurto simple, que nos dice todos los requisitos para que se pueda tipificar como tal. Entonces, vamos a avanzar en el análisis de la norma para poder determinar si es realmente un delito o una falta. Porque recordemos que el delito está la pena privativa de libertad y en las faltas no se encuentra este tipo. Entonces, debemos determinar ello, el quantum del bien hurtado y la figura base para que posteriormente veamos si es una falta contra el patrimonio. Realmente, en resumidas cuentas, si es que el hecho no constituye delito, ¿puede considerarse falta por el monto del bien? Sí, sí puede considerarse una falta por el monto del bien, porque si no sobrepasamos el quantum de la remuneración mínima vital, entonces estaremos ante una falta contra el patrimonio, más no contra un delito del hurto simple. Gracias, Aldo. La misma pregunta para Brian Solano, por favor. Bueno, gracias. Bueno, en cuanto al cuestionamiento, la tercera pregunta depende, claro, depende, ¿no? El agravante o el artículo 186 depende del tipo básico, ¿no? Del tipo penal básico, que es el hurto simple. Como para no redondear, depende, sí. Lo que dije anteriormente en cuanto al agravante, en cuanto al valor de la condición objetiva de disponibilidad, del valor del bien, si tiene que sobrepasar en el agravante, pues es un problema jurídico que hasta ahora no se tiene respuesta, pero se está dando algunos acuerdos plenarios, ¿no? En cuanto a mi sugerencia fue que en cuanto al nivel, en los 3 niveles que he dicho de los agravantes, pues en el segundo y tercero no debería existir esa condición objetiva de disponibilidad, y en el nivel 1, pues sí importaría. Ahora, depende, sí, porque si, ¿cómo va a haber agravante si no hay un tipo básico? Es como accesorio, ¿no? Para no redondear, quisiera hablar un poco del hurto simple, ¿no? Del artículo 185 nos dice, hablamos del tipo básico, porque si decimos que depende, sí depende, pero entonces hay que hablar de qué depende, del hurto simple. Y nos dice, el que para obtener provecho, hay que recordar que esa palabra para obtener provecho es una tendencia interna trascendente, entonces tenemos que ver lo que es la tipicidad. Hay que recordar, no se trata de hurtar por hurtar, no es que yo hurto, cojo o sustraigo una cosa porque lo quiero hacer. No, por ejemplo, en un incendio, ¿qué pasa si es que hay un bien mueble, se está incendiando, yo entro a una casa, saco un bien y lo llevo? ¿Estás realizándolo para obtener provecho o porque se puede perjudicar el bien? Entonces, en cuanto a la tipicidad del básico, es muy importante el para obtener provecho, lo que es la tendencia interna trascendente, ¿no? Creo que más adelante vamos a seguir viendo el hurto simple, que es el tema del conversatorio jurídico, ¿no? En cuanto a la respuesta, sí depende mucho el agravante del tipo básico porque es accesorio a este. Sin el básico no existe el agravante. Gracias por tu aporte. Continúa Erika de Saneira. Bien, en sí la pregunta consistía si el hurto agravado dependía del hurto simple. Y sí depende del hurto simple, y eso se encuentra tipificado en el artículo 185 del Código Penal peruano. Analizando el artículo 186 del Código Penal, podemos ver los agravantes que pueden utilizar para realizar el hecho o una acción ilícita, pues depende mucho de las circunstancias que van a agravar el delito de hurto simple. Muchas gracias, Erika. Continúa Brandon Otiniano. Bien. Toda la pregunta de que si depende o no,
no hacerla tan larga, sí, sí depende. ¿Por qué? Porque como sabemos es evidente que el artículo 186, que vendría a ser el hurto agravado, al presentar ciertas agravantes, digamos que fue constituido de un tipo penal derivado, que es claro, el hurto simple, como podríamos ver, ¿no? Entonces pongamos en cuenta que si no vendría a haber hurto simple, ¿cómo vendría a existir, por decirlo así, ¿no? Y un poco exagerando el hurto agravado. Por tanto, no podría operar autónomamente. Como se estaba en el acuerdo plenario, se decía que querían que el hurto agravado opere autónomamente para que éste ya no genere derivación del hurto simple. A tal sentido, a mi punto de vista, creo que para mí sí, sí depende o sí se viene del hurto simple, sí dependería para que exista el hurto agravado, porque no sería no concordaría tanto, ¿no? En que no existiera uno para que el otro sí existiese. Por otro lado, que se habló un poco sobre que el hurto simple vendría a ser, el hurto agravado vendría a ser dogmáticamente y sistemáticamente subordinado a la existencia del hurto simple, ¿no? Por lo cual concuerdo de que sí vendría a depender mucho del hurto agravado del hurto simple. Gracias. Gracias, Brandon. Ahora daré lectura a la cuarta pregunta. Si el hecho no constituye delito, ¿puede considerarse falta por el monto del bien? Responde Edwin Vega. Con respecto a la pregunta planteada, si el hecho no constituye el delito, puede considerarse falta por el monto del bien. Yo considero que sí, pero nos vamos a basar al principio que viene a ser la inaplicación de la analogía, ¿no? Con respecto a la materia penal. Va a estar prescrita, como bien sabemos, en el artículo 139, inciso 9 de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, derivando ya un poco a eso, se puede decir que no se puede procesar ni sancionar como delito de hurto agravado un hecho que no haya superado, digamos, la condición objetiva, ¿no? Que viene a ser la base para su punibilidad de una remuneración mínima vital, por no ser, digamos, un hurto, ni siquiera simple, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser la cuantía, sino que es, a mi punto de vista, más entraría, digamos, a configurar una falta contra el patrimonio. Por lo tanto, considero que si es una falta tipificada en el artículo 444, ¿no? de nuestro código sustantivo penal, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, pues opto este tipo de postura. Gracias, Edwin. La misma pregunta para Aldo. Para centrarnos en la explicación respecto a la pregunta, quisiera hacer mención a dos teorías que nos explica el doctor Ramiro Salinas Siccha, ¿no? Nos habla de una teoría jurídica y una teoría económica. ¿Qué es la teoría jurídica? Sería aquella donde el bien tiene reconocimiento legal respecto a su propietario y a los demás. Y la teoría económica sería aquella donde el bien debe tener un valor económico. ¿Para qué? Para que quien lo hurta obtenga el provecho que busca, porque el hurto o el robo son dos figuras que necesariamente buscan eso, el obtener provecho del bien. Entonces, nuestra legislación peruana, optando la teoría mixta, en este caso, tanto la jurídica como la económica, lo explica el doctor, sería que el bien jurídico debe estar necesariamente reconocido legalmente y adicionalmente a ello tener un valor económico. Entonces, si es que el hecho no constituye delito, ¿puede considerarse falta por el monto del bien? Claro que sí. Tiene que verificarse si realmente este objeto hurtado o el que va a ser hurtado, porque existe la figura tentativa, tiene un valor económico respecto al propietario en este caso. Porque de lo contrario, si se hurta un bien que no tiene tanto como lo señala la teoría jurídica como la teoría económica, un valor económico y agregado a ello un valor legal, entonces no estaríamos ante un hurto. Estaríamos ya ante una falta contra el patrimonio y es más, en algunos casos no constituiría ni una falta contra el patrimonio por el mismo hecho de que no tenga un valor económico y un reconocimiento legal. Gracias, Aldo. Ahora le cedo la palabra a Brian Solano Jugo. Claro, complementando lo que dijo mi compañero,
el objeto material, el bien mueble, que es la parte, ¿no? Sabemos que el bien jurídico es el patrimonio, ¿no? Pero el bien mueble, como bien hemos mencionado las dos teorías, debe tener dos protecciones, ¿no? Una protección jurídica y una protección económica. ¿Qué quiere decir? Una protección jurídica y económica. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga una protección económica, un valor económico, más no una protección jurídica. Entonces, eso no le va a importar a la ley. Un ejemplo para sintetizar lo que dijo mi compañero. Una persona que vende drogas, tiene en sus cajas, no sé, ¿no? ¿Tiene valor económico? Sí. ¿Tiene protección jurídica la droga? Es decir, ve, roba, hurta esa caja que contiene algo ilícito, lo hurta. ¿Podrá ir y denunciar ese hecho? No. La ley no lo permite porque no tiene protección jurídica. Entonces, es muy importante el bien mueble, tener tanto protección jurídica como protección económica. No basta solamente la protección económica. Ahora, en cuanto a la pregunta, el 185 hurto simple es una ley penal en blanco. Es decir, si vemos el 185, no nos habla de una remuneración mínima vital, ¿no? Tenemos que complementarlo con el artículo 444, que ahí sintetiza o complementa el artículo 185. Por eso es importante la remuneración mínima vital, porque si no, de lo contrario sería falta, ¿no? Entonces, la ley penal en blanco sería el 185 porque se complementa o está en armonía, se integra con el artículo 444 para poder determinar ese delito. Gracias. Muchas gracias, Brian. Continúa Erika de Saneira. Bien, chicos, en cuanto a la pregunta 4, para ello tendríamos que analizar el artículo 139 de la Constitución Política, inciso 9, el cual hace mención al principio de inaplicación de la analogía en la materia penal, llegando a la conclusión que un caso como este no se podría procesar ni sancionar como un delito ya mencionado. Gracias, Erika. Le cedo la palabra a Brandon Montiniano. Ya. De acuerdo a la pregunta, como se dice, pedir directo a la vena, creo que mis compañeros lo han explicado muy bien. Sobre el monto del bien, sí vendría, a mi punto de vista, sí vendría a ser una falta contra el patrimonio, porque hay que diferenciar que cuando se te hurta un bien, siempre la norma te va a decir, ¿no? Que des el valor que cuesta, bueno, que tiene que tener cierto bien que te hurtan. Entonces, toda la respuesta se te va a tomar como falta patrimonial o como hurto. En ese caso, entonces creo que no habría muchas dudas en ese aspecto. Mi compañero Solano y mi compañero Carranza dieron dos importantes, a mi punto de vista, dos muy importantes diferencias, porque claro, no vas a poder pedir algo que ciertamente no está protegido y que básicamente a ti, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra exacta, pero se podría decir que te dejaría de lado un poco, ¿no? La norma, porque no puedes pedir algo que se te ha hurtado, pero que tú sabes que que es un bien ilícito, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí vendría a considerarse como una falta patrimonial, más no como un delito. Gracias. Muchas gracias. Ahora daré paso a la lectura de la pregunta número 5. De acuerdo a la imputación objetiva, ¿este caso se puede basar en el riesgo insignificante? Responde Edwin Vega. Bueno, desde el plano, digámoslo así, digámoslo que sí, realmente sí se puede basar desde la imputación objetiva, ¿no? Sobre todo lo que viene a ser el riesgo insignificante, ¿no? Que se va a basar acerca de la conducta. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros venimos hablando sobre el valor pecuniario, no va a afectar de manera grave al principio de lesividad, como bien ya lo dije anteriormente, ¿no? Además, hay que recordar, digamos, algo muy clave, ¿no? Sobre acerca de este punto, que la irrelevancia penal de la lesividad de hecho es tolerable por su escasa gravedad. Entonces, ante ya el ejemplo ya planteado, entonces creo que este monto no es relevante, ni siquiera afecta al principio de lesividad. Por lo tanto, creo que bajo esta teoría sí se puede, digamos, excluir de cierta manera a la persona que haya cometido el delito.
Gracias, Edwin. Ahora le cedo la palabra a Aldo Carranza. Bien, sí, como antes lo había señalado ya, desde la imputación objetiva se puede basar en el riesgo insignificante, nos dice la pregunta. Entonces, es necesario desarrollar estas dos teorías, o bueno, esta teoría mixta, para poder realmente tipificar de una manera correcta el delito de hurto. De lo contrario, pues el riesgo insignificante, como bien lo dice, tenemos que verlo desde dos perspectivas, desde un posicionamiento de fondo o también desde una protección de aquellos bienes jurídicos, porque el legislador, o bueno, la ley peruana tiene que proteger o tiende a proteger aquellos bienes que en este caso ostenta un propietario, ¿no? La protección de todo su patrimonio. Entonces, sí debe o sí se puede basar en el riesgo insignificante respecto a los bienes hurtados. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Continúa Brian Solano. En cuanto a la pregunta del riesgo insignificante, es claro que sí es importante, ¿no? Por ello existe el hurto falta y el hurto como delito, el hurto simple. Y esto va más por el tema de que, un ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que diste, ¿no? Del hurto de un bien mueble que se valoriza en 90, 80 soles. Vas a abrir un proceso penal como delito, teniendo en cuenta los costos y costas, los costos para el abogado, las costas en las tasas procesales, entonces hay un riesgo insignificante. Es por ello que la ley es sabia en cuanto a colocarlo como la remuneración mínima vital, que sabemos que es cambiante, ¿no? Que puede modificarse en el transcurso de los años, pues si es que sobrepasa, colocarlo como, podemos decirle, significante. Por ello le pone una sanción de pena privativa de libertad. Muy aparte que tiene una pena leve, si podemos decirlo, ¿no? De 1 a 3 años, y por el otro lado, como falta, como una sanción de servicio comunitario. Gracias. Muchas gracias, Brian. La misma pregunta para Erika de Saneira. Bueno, para responder a esta pregunta, podríamos hablar ahora sobre qué es la imputación objetiva. En este caso, vendría a ser una herramienta normativa para delimitar el contenido y los alcances de tipo objetivo de un delito determinado. No es una técnica para ampliar los límites del tipo objetivo, sino para reducir el alcance de ellos. Entonces, en criterio mío, sí vendría a ser se podría basar un riesgo insignificante, puesto que el valor pecuniario no afecta de manera grave al principio de lesividad. Gracias. La misma pregunta para Brandon Otiniano. Ya bien. De que se podría basar en riesgo significante, sí podría basarse en riesgo significante, pero dependería, claro está, del valor del bien que se ha hurtado. Creo que ahí vendría a ver la diferencia, porque, pongámoslo, mi compañero comentó un ejemplo, y yo tenía otro ejemplo X, que ya no el valor sea 80 soles o 90, sino podría ser, no sé, 30 soles, por decirlo así. Entonces creo que, aparte de los costos y costos, la carga procesal que generarían estos procesos vendrían a ser mucha, creo. Y se podría decir, creo, no quiero tampoco exagerar, como creo que una pérdida de tiempo que un abogado, creo, esté litigando para estos temas, ¿no? Que se podrían resolver básicamente, no sé, con otros métodos, ¿no? En la pregunta que va a seguir tengo una idea que luego explicaré, pero basándose en esta, siento que sí, se podría aplicar como un riesgo significante para, no sé, dar mejor solución y más rápida, creo, para evitar, ¿no? Todo este problema y evitar irse al tema legal para que, no sé, no haya más carga procesal, y si tanto abogados, jueces, no pierdan tanto, por decir, no quiero sonar tan fuerte, pierdan el tiempo, ¿no? Porque aparte las costas y costos son muy elevados. Entonces, las personas no creo que quieran invertir en un juicio en que van a gastar más de lo que van a obtener, ¿no? Como decir un juicio de 10 soles o 20 soles, creo yo. Gracias. Gracias, Brandon. Ahora voy a dar lectura a la sexta pregunta. Es la siguiente. ¿Se puede aplicar el principio de insignificancia en este caso? ¿Qué opina Edwin Vega? Ya así de directo, digamos, a la vena, sí, porque el valor pecuniario
como siempre vengo diciendo ya el transcurso ya de todo, digamos, de este conversatorio no es relevante, ¿no? No es relevante, ¿por qué? Porque de esta manera no va a constituir como delito en este caso concreto, ¿no? Sobre el valor que viene a ser 70 soles, ¿no? Si bien es cierto, la Corte Suprema y el acuerdo plenario lo ha establecido, ¿no? Que el valor pecuniario no tiene, no es algo objetivo ¿no? Con respecto a lo que viene a ser el agravante del hurto. Entonces, para mí, hurtar algo de 70 soles, pues, ¿en qué afectaría el principio de legalidad, no? En todo caso, hay que recordar que también el principio de proporcionalidad también se estaría vulnerando, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, creo que sí importa el valor de objeto en estos casos. Y el principio de insignificancia también entraría, digamos, a entallar con respecto a lo que ya lo que era el caso planteado. Gracias, Edwin. La misma pregunta para Aldo Carranza Ríos. Gracias. Sí, respecto a la pregunta, ¿no? El principio de significancia sí se puede aplicar en este tipo de casos. Como bien señala mi compañero Edwin, son 70 soles el monto, en el que está valorizado este reloj que ha sido hurtado. ¿Por qué o en razón de qué? Del principio tanto de legalidad y de proporcionalidad en la medida o en la pena que se puede imponer. Y aunado a ello también el tema de la carga procesal que se suele presentar en nuestro sistema judicial. ¿Cómo es que, porque bien sabemos que nuestro proceso penal común tiene 3 etapas y plazos muy largos, cómo es que podemos procesar a una persona por 70 soles durante un buen tiempo, existiendo algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos ya en nuestra legislación? Entonces, sí se podía aplicar el principio de insignificancia y determinar de cierta manera la responsabilidad con algún otro método alternativo de solución de conflictos. Gracias. Muchas gracias, Aldo. La misma pregunta para Brian Solano Jugo. Sí, creo que ya está bien resuelta esta pregunta, ¿no? Principio de significancia para el hurto y la significancia o la relevancia para el derecho penal para el delito, ¿no? 185, relevante. Para el hurto, o sea, cuando estamos a igual o menor del quantum de la remuneración mínima vital, creo que la insignificancia estaría bien. Ahora, ¿esto en base de qué? De que el derecho penal sabemos que soluciona esta conducta ¿con qué? Con violencia. Entonces, justo por ello va, ¿no? Sin insignificancia, le coloco unos parámetros, le pongo unos límites. Oye, si vamos a dar pena privativa de libertad, que sea por algo que de verdad tenga relevancia, que tenga importancia y que tenga un valor económico proporcional a la pena que se va a dar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Brian. La misma pregunta para Erika de Saneira. Bueno, sí se podría aplicar, sí, porque las conductas que, pese a adecuarse a la individualización del tipo legal, no pasan de ser una afectación insignificante para el bien jurídico. Gracias, Erika. La misma pregunta para Brandon Otiniano. Ya bien, creo que la pregunta ya está más que dicha, además que complementamos la anterior pregunta, que se podría aplicar. Pero tengo como un ejemplo dar de un dato clave, creo que se podría hacer, se aplica el principio de insignificancia, pero la misma persona vuelve a reiteradas veces a cometer estos hurtos, ¿no? Pero de bienes de poco valor, ¿no? Entonces, hace poco leí que ahora si esta persona vuelve a encontrarse en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los tendederos que son muy famosos, ya sea acá en Trujillo o en Lima, ya se le podría considerar como hurto simple, ya no como una falta patrimonial por el simple robo de un bien que tenga menos menos valor de una remuneración mínima vital, ¿no? Entonces creo que es importante sacar estos parámetros porque tenemos una persona que es reincidente, por decirlo así, ¿no? Y se les ve casos que varias personas reinciden en hurtar, pero no se les castiga con la pena máxima de un hurto solo con una falta patrimonial, porque hurtan bienes que son de mínimo valor, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, creo que ha sido bueno que se implemente que si una persona viene a ser reincidente en este tema de hurtos que se vienen a considerar como faltas patrimoniales, ya se le puede considerar como hurto simple, ¿no? Y de acuerdo a la pregunta ya estaba, creo que ya está bien explicada por todos ya, que sí se vendría a aplicar. Gracias. Gracias, Brandon.
Ahora daré lectura a la siguiente pregunta. De acuerdo al principio de legalidad, ¿no se exige que el valor del bien mueble sustraído deba sobrepasar una remuneración mínima vital para que se configure el hurto agravado? Responde Edwin Vega. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan? Sí, Ya. Edwin, sí se te escucha. Con respecto, yo considero de que sí, porque los parámetros, ya con respecto al principio de legalidad, debe quedar establecido que si bien, cierto, ya como lo hemos mencionado en el artículo pues, de 444 de nuestro Código Penal, pues lo establece lo que son las faltas, ¿no? Y de manera expresa que cualquiera de las conductas previstas en el artículo 185 de dicho código también, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será considerada como, digamos, una falta contra el patrimonio. La regulación ya está establecida en 444. También va a alcanzar, o mejor dicho, abarca, ¿no?, al hurto agravado en cuanto va a delimitar al bien objeto de la falta, ¿no?, como aquel que no supera una remuneración mínima vital, siendo que en el supuesto contrario se considera como objeto del delito. Ahora bien, esta es una posición, digamos, un poquito difícil de entender. Entonces, ya a lo explicado a lo anterior, digamos que en la medida que el artículo que contiene las circunstancias agravantes, o sea, haciendo referencia al artículo 186 del Código Penal del delito de hurto agravado, no tiene ninguna descripción de la conducta típica, y eso ustedes mismos lo pueden constatar, ¿no? Entonces, va a requerir, digamos, su aplicación de una necesaria configuración del tipo básico, lo cual, por cierto, también va a abarcar el monto de lo ilícito sustraído, ¿no? Agregado a ello, una situación contraria va a ser, digamos, una configuración expresa, en el sentido de que cuando concurran circunstancias o medios que den la gravedad al hecho de la falta contra el patrimonio, será, digamos, considerada como delito, tal como lo prevé, ¿no? La parte última, el último párrafo del artículo 441. Para que las faltas contra la persona, pues una interpretación de esta norma, que viene a ser legislata, ¿no?, más reconocido, en ese sentido se implicaría que la vulneración del lex certa, ya bueno, el lex certa también ya lo hemos conocido, ¿no?, tanto en derecho penal parte general. Por eso una aplicación por analogía in malam parte, la cual reclama que el intérprete se sujete lo más estrechamente posible al texto dado por el encargado de sancionar las leyes. Entonces, de modo ya de conclusión, puedo decir que bajo los parámetros ya del principio de legalidad debe descartarse la primera posibilidad interpretativa, pues no debe confundirse el principio de legalidad, ¿no?, con la literalidad de la interpretación. Y esto es lo que muy común suele pasar, que a veces lo interpretamos de manera literal y dejamos de lado lo que viene a ser el principio de legalidad. Y como bien sabemos, el principio de legalidad tiene arraigo constitucional, por lo que tendría que primero basarse con respecto al principio de legalidad, ¿no?, y siempre y cuando esté acorde a la realidad también. Gracias. Gracias, Edwin. Ahora le cedo la palabra a Aldo Carranza. Sí, gracias. Respecto a la opinión de mi compañera Edwin, ¿no? Si el principio de legalidad es aquello, pues vendría a ser lo que se debe o no de hacer. Y el principio de literalidad ya sería interpretar la norma tal cual está. Entonces, si el valor del bien sustraído en este caso deba sobrepasar o no la remuneración mínima vital para poder configurar un delito de hurto agravado, puede que sea en algunos casos de vital importancia para poder determinar si estamos en hurto agravado o no. Pero, como dijo mi compañero en un inicio, veamos pues el tema o el peligro ya criminal que puede existir ante una situación de hurto. Entonces, de cierta manera sí puede o se debe o se complementan en este caso tanto el valor del bien hurtado como aquellos incisos o aquellos supuestos que nos señala el artículo 186 de nuestro Código Penal para poder configurar un hurto agravado. Se complementan entre ellos para que no se
pueda, o en respeto, en este caso, del principio de proporcionalidad, imponer, en este caso a los jueces, una pena al imputado. Gracias. Gracias por tu aporte, Aldo. Ahora le cedo la palabra a Brian Solano Hugo. Gracias por el uso de la palabra. Bueno, en cuanto a la pregunta, si el principio de legalidad exige, bueno, lo que es el valor del bien muebles sustraídos debe sobrepasar la remuneración mínima vital. Bueno, esa es la gran problemática, ¿no? De que no se ha adecuado, no se ha realizado en cuanto al principio de legalidad, en cuanto a sus cuatro vertientes, ¿no? El certa, estricta, previa, ¿no? Entonces, debería modificar el legislador lo que es la norma en cuanto al agravante, ¿no? Para que no haya esta discusión, para que la Corte Suprema, porque ese es el trabajo ahora de la Corte Suprema, poder sintetizar esta problemática. Si la remuneración mínima vital, oye, para el hurto simple ya está, porque se complementa con el artículo 444. No hay problema, ahí sí vamos a ver la remuneración mínima vital, la condición objetiva de punibilidad. Pero esta condición objetiva de punibilidad que la ley requiere para que sea conformado como delito, o para que se establezca esta conducta con el tipo penal, también se va a ir al 186. ¿Ya? Entonces, como no está escrito de forma clara, precisa en el Código Penal, entonces ahí se tiene la gran problemática, ¿no? Sigo y me mantengo en mi posición que los agravantes, como son algo de 12 agravantes, incisos, tiene 3 niveles, como lo he mencionado. En el nivel 1, creo que sería importante tener en cuenta la remuneración mínima vital. Pero en el nivel 2 y 3, que tiene mayor energía criminal, ¿no? Por ejemplo, ingresar a un inmueble habitado, ¿no? Por más que vayas a hurtar, pero ya el ingresar a un inmueble habitado, una casa de personas, puede ocasionar mayor peligro, ¿no? Entonces, ahí creo que esa osadía del sujeto agente de poder ingresar a una casa habitada, pues ya tendríamos que dejar de lado la remuneración mínima vital y ya contemplarla ya como un delito, ¿no? No ir al ámbito de que, oye, ya ingresaste a un bien inmueble, está bien, pero el bien que hurtaste, ¿cuánto vale? Creo que ya no debería ir por ese campo. Pero en el nivel 1, que por ejemplo tenemos la noche, ¿no? Cuando el hurto se realiza de noche, hay que recordar que la noche no solamente es porque salió la luna, la noche es que no haya una luz artificial o una luz natural, hay que recordar ello. Entonces, en el nivel 1 creo que sí es importante lo que es la remuneración mínima vital. Gracias. Muy interesante tu aporte, Brian. Bueno, chicos, quería recordarles o quería señalarles que por favor, cuando se les ceda la palabra, recién enciendan sus cámaras y sus audios para facilitarnos el uso de la transmisión. Les agradecería mucho. Gracias. Bueno, la misma pregunta para Erika de Saneira. Ya bueno, en cuanto a la pregunta número 8, si el valor pecuniario del objeto afecta al principio de legalidad en su vertiente lex certa, la respuesta vendría a decir que sí. Bueno, para empezar, el principio de legalidad tiene 4 supuestos: la ley estricta, la ley prevista, la ley cierta y la ley escrita. Entonces, lex certa está dentro del principio de legalidad, por lo que impone un cierto grado de precisión en la formulación de la ley penal y excluye la analogía en cuanto perjudique al reo. Por lo tanto, el hurto agravado, al no tener establecido el valor pecuniario, estaría siendo una norma antigua. Eso sería. Muchas gracias, Erika. Ahora le cedo la palabra a Brandon Otiniano. Bien, de acuerdo a la pregunta sobre el principio de legalidad, creo que por el hurto simple ya está claro que te pide el valor pecuniario, perdón. Creo que está muy claro que ahí sí, pero el problema viene en la interpretación que le damos al hurto agravado. Yo tengo aquí apunté algo que vendría a ser que generaría un conflicto entre dos poderes que vendría a ser el legislativo y el judicial. Porque el legislativo, al momento de escribir los delitos, claro está, o los tipos penales, perdón, tiene que mencionar que cada cosa que ponga debe estar exactamente cuadrada con, por decir en estos casos, con el delito derivado, que vendría a ser el hurto simple, ¿no? Entonces, si el Poder Legislativo no te especifica y te dice que tú interpretes como varias normas y se está aceptado, entonces el problema viene aquí, ¿no? Que si tú interpretas y por decir interpretarías mal esta norma, entonces creo que ahí viene a ser todo el problema. Por otro lado,
sobre el valor que estábamos hablando un poco, apunté un principio que creo que es de suma importancia, que nos dice que es el minimis not cura praetor, que nos dice que exige que se supere un umbral mínimo de afectación al bien jurídico. Entonces, basándonos en esto, siguiendo la idea de mi compañero Solano, el poder legislativo debe, creo, aumentar un pequeño párrafo, ¿no? Y poner similar, pero poner un agravante y dar el valor pecuniario, ¿no? Que vendría a ser menos de una en el otro agravado, menos de una remuneración mínima vital y más de una remuneración mínima vital. Entonces, por este lado, creo que si vemos este conflicto en el legislativo y judicial, creo que, por decirlo así, no vendría a ser tan beneficioso, ¿no? Porque si vamos a estar en este problema en que es el valor, que es menos, perdón, y que es más, entonces creo que el legislador vendría, creo que debería poner un párrafo más o modificar, ¿no? El artículo, creo, a mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Brandon. Ahora daré lectura a la siguiente pregunta. ¿El valor pecuniario del objeto afecta al principio de legalidad en su vertiente de lex certa? Responde Edwin Vega. Definitivamente sí, ¿no? Porque como ya sabemos, cuando la lex certa viene a ser el estricto, digamos, el contexto estricto de la norma, ¿no? Por lo que, como bien sabemos, el artículo 186 de nuestro Código Penal, que viene a ser el hurto agravado, no considera como parte de objetividad o como tipo objetivo, ¿no? La cuantía del valor. Entonces, ahí como considero que falta una acoplación, ¿no? Con respecto al valor pecuniario. Además de ello, también considero que hay una ambigüedad y recordemos que una norma ambigua, pues, no va a generar, digamos, muchos conflictos, muchas dudas, ¿no? Por eso que con respecto a, digamos, y acá rescato la idea de mi compañero Brandon, que dice que el Poder Judicial con Legislativo también tienen perdón, con respecto al Poder Judicial que tiene dudas, ¿no? De saber, oye, pero la cuantía y esto que el otro, entonces considero que también es importante. Entonces, de esta manera, lex certa resulta siendo, digamos, vulnerada, transgredida, en el sentido de que, como no han considerado al valor pecuniario en el hurto agravado, pues ya carece de sentido y a la vez viene a ser una norma ambigua. Por lo tanto, se debe hacer un pequeño cambio o una modificación, como bien dijo ya mi compañero Brandon, ¿no? Gracias. Gracias, Edwin. Ahora le cedemos la palabra a Aldo Carranza Ríos. Bien, claro, si bien es cierto, el conflicto que se va a dar entre el principio de legalidad y su vertiente lex certa está claro, por el tema en que al momento de tipificar este tipo de delito, el hurto, ya sea hurto simple o su vertiente de hurto agravado, surge la problemática con el tema ya discutido de el monto, el quantum del valor, en este caso hurtado. Es ahí donde el legislador debe ya reformar la norma, o bueno, para que se deje de un lado este tipo de conflictos que sí afecta en su totalidad al principio de legalidad, la vertiente esta de la ley certa. Gracias. Gracias, Aldo. La misma pregunta para Brian Solano Jugo. Sí, gracias por el uso de la palabra. Bueno, en cuanto a la pregunta si el valor pecuniario del objeto afecta al principio de legalidad en su vertiente lex certa, bueno, en el artículo 185, si estamos en hurto simple, tenemos que interpretarlo no solamente con ese tipo penal, tenemos que integrarlo, como lo dije, con el artículo 444, ¿no? Ahí no hay problema, ahí no afecta el principio de legalidad, no afecta la lex certa, no va a haber ambigüedad. ¿Por qué? Porque tenemos el 444 con el 185 y lo complementamos, lo integramos y podemos saber que tiene que sobrepasar la remuneración mínima vital para que sea delito, ahí no hay problema. Pero el problema va ya en su accesorio, en su agravante, en el artículo 186. Ahí viene el problema. Ahí sí, en cuanto a la pregunta, sí afectaría el principio de legalidad en su vertiente de lex certa porque nos da ambigüedad.
justo por ello existe la problemática ahora de decir, oye, tenemos que ver, igual que en el hurto simple, la reducción mínima vital o no. Y entonces ahí se afectaría el principio de legalidad en cuanto al vertiente de la exerta. Gracias. Gracias, Brian. Ahora le cedemos la palabra a Erika de Saneira. Bien, en este caso la respuesta sería un sí, porque la lex certa está dentro del principio de legalidad, por lo que impone un cierto grado de precisión en la formulación de la ley penal y excluye la analogía en cuanto perjudique a la persona que ha cometido el delito. Gracias, Erika, por tu aporte. Y ahora le cedemos la palabra a Brandon Otiniano Marquina. Bien, gracias. Bien. De acuerdo a la pregunta sobre si el valor pecuniario vendría a afectar la principal legalidad en su vertiente la exerta, es bastante obvio que sí, porque si nos damos cuenta, pongámoslo de esta manera, que la ley exerta vendría a ser como un pilar para la redacción de nuestros tipos penales que se encuentran en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, si llega a fallar esta, o en este caso el Poder Legislativo, ya generaría este conflicto en el cual estamos, en esta controversia sobre la cuantía del delito de hurto, por lo cual tenemos que tener en claro que no siempre, no, perdón, tenemos que tener en claro de que no siempre se va a especificar claramente en una norma específicamente cómo se debe dar, ¿no? Por lo cual, tomando un poco las palabras de mi profesor, que ustedes lo conocerán, el profesor Castañeda, una vez me comentó que el legislador peruano, creo que es un problema ya de la realidad peruana, en unos tipos penales se centra específicamente en cada circunstancia, tienen cierto cuidado para hacerlas, pero en otras las dejan de lado. Entonces creo que ahora entiendo un poco más a qué se refería con eso, porque digámoslo, ahora con este problema creo que se verán que hace anteriores años se habrán venido más problemas acerca del hurto, ¿no? Entonces creo que si el principio de legalidad ya se está por decir, violando por decir la ley certa, entonces creo que ahí vendría a haber un problema. Pero en este caso sí vendría, mi respuesta es sí, que sí viene a afectar un poco a la ley certa en el hurto agravado. Gracias. Gracias, Brandon. Ahora continuaré mencionándoles la siguiente pregunta. ¿El principio de proporcionalidad puede ser quebrantado por el valor pecuniario al configurarse como hurto agravado? ¿Qué opinan? Responde Edwin Vega. Disculpa, no pude escuchar detalladamente. ¿Cómo? Disculpa, ¿me podría repetir la pregunta? Claro, no hay problema. A ver, ¿el principio de proporcionalidad puede ser quebrantado por el valor pecuniario al configurarse como hurto agravado? En primer lugar, me gustaría darle el concepto del principio de proporcionalidad, ya que de ahí voy a comenzar a desglosar lo demás, ¿no? Como bien sabemos, pues el principio de proporcionalidad es que, se requiere que la pena, ¿no? sea proporcional a la gravedad del hecho que ha cometido el sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aunque ya basándonos en el caso completo de que, por ejemplo, si la persona hurtó algo de 70 soles, pues sí se viene a hacer, digamos, una transgresión al principio de proporcionalidad, debido a que el hecho no tiene un monto, digamos, relevante que venga digamos, a intervenir el derecho penal. Además, no se puede recurrir, digamos, a la forma agravada de un tipo penal en tanto no se vaya a verificar la concurrencia de todos los elementos del tipo básico y, desde luego, las circunstancias, no ya, como bien sabemos, de las agravantes. Entonces, de no ser así, tendríamos que también sancionar con la pena del hurto bajo. Ya lo establecí en un ejemplo anteriormente, a aquellas personas, ¿no? Por ejemplo, que hurtó un cigarrillo, o que de repente el que hurta, ¿no? Una galleta, ¿no? Entonces, de esta manera, si tú lo vas a poner como un delito hurto, careciendo de un valor pecuniario, entonces ahí sí, digamos, de manera directa y de manera flagrante se está vulnerando el principio de proporcionalidad, ¿no? Porque la cuantía no es acorde a lo que realmente se establece. Gracias. Gracias, Edwin. Le cedemos la palabra a Aldo Carranza Ríos. Siguiendo la ilación de mi compañero Edwin, el principio de proporcionalidad no se vería tan solamente afectado en ese aspecto,
de la tipificación, sino que también al momento que el juez decida ya dictar ya sea una sentencia o una absolución. Porque si nos vamos a una sentencia, el principio de proporcionalidad se vería quebrantado por tema de que no le podemos dar una pena de máxima a quien ha hurtado pues un objeto que no supera la remuneración mínima vital o que simplemente no configuran aquellos incisos del artículo 186 del hurto agravado. Entonces, es ahí donde se ve el quebrantamiento de este principio de proporcionalidad al momento de que el juez dicte ya una sentencia definitiva en la etapa de juicio oral. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Le cedo la palabra a Brian Solano. Gracias. Bueno, en cuanto a el principio de proporcionalidad, si se ve afectado por el valor pecuniario, ¿no? En cuanto al hurto agravado, yo creo que depende, ¿no? Ahora se puede ver afectado el principio de proporcionalidad porque, como bien sabemos y lo hemos mencionado, la proporcionalidad tiene que ver con el valor de la conducta y el valor del resultado. Y adicional a ello, la sanción que puede ser, si es delito, una pena privativa de libertad, o si es falta, un servicio comunitario. Entonces, la proporcionalidad se puede haber afectado, claro, si es que en el 185 no hay problema. En el 186, en el agravante del hurto, ahí sí vendría a ser el problema, porque, a ver, si es que nos ponemos en el supuesto de que el legislador, o bueno, el juez, ¿no? Al momento de hacer la valoración de la conducta o en un proceso penal, dice, bueno, el bien no supera la remuneración mínima vital. Estamos en 800 soles de valor del bien. Pero se ha dado que la persona, el sujeto agente, ha cometido este hecho, pero colocando en una grave afectación a una familia, como bien lo dice en cuanto a los agravantes del 186, del hurto, ¿no? Entonces, como no supera la remuneración mínima vital este bien, entonces hay que colocarlo como falta, pues. Ahora, ¿cuánta afectación, cuánta lesividad hay para esa familia? O sea, ¿es proporcional el hecho cometido con la sanción de darle un servicio comunitario, ¿no? Una prestación de servicio comunitario? Hay proporcionalidad en el del valor de la conducta y del valor del resultado, de afectar a una familia gravemente, con la proporcionalidad con la sanción, de colocarlo como falta, hay proporcionalidad. Entonces, se afectaría la proporcionalidad si es que seguimos en esta disyuntiva, ¿no? De saber o de tener bien planteado si vamos a analizar la remuneración mínima vital en el agravante o no. Porque en el delito de hurto simple ya sabemos que ahí no habría problema, porque creo que la sanción es dable, ¿no? Si es que no supera la remuneración mínima vital en un hurto simple, bueno, es falta. Tendrías que hacer, si es que no supera, pues sería falta. Si es que supera, la pena sería proporcional y creo yo de 1 a 3 años. Gracias. Gracias, Brian. Le cedo la palabra a Erika de Saneira. Bueno, para esta pregunta considero que deberíamos analizar las circunstancias de los hechos sucedidos, es decir, los elementos de tipo básico, y también para poder otorgar una pena a la persona que ha delinquido, ¿no? Y de no ser así, tendríamos que sancionar con la pena de hurto bajo su forma agravada de la sustracción y apoderamiento. Gracias, Erika. Le cedo la palabra a Brandon Otiniano. Ya bien. Sobre si se afectaría el principio de proporcionalidad, claro está que sí, ¿no? En el hurto simple no hay nada más que hablar, que a mi punto de vista ya está más que claro. En el hurto agravado, sí, como mi compañera decía, que tendría que ver, ¿no? En dónde qué agravante se ha cometido. Pero por otro lado, yo tengo como que, como criterio mío, se podría aplicar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Dado el ejemplo, ¿no? Si se te hurta, digo yo, ¿no? Para que no veamos el principio de probabilidad, como bien sabemos que es
dado el delito que cometas, se te va a dar proporcionalmente una pena, ¿no? Pero en estos casos podríamos aplicar estos métodos, ¿no? Que son de resolución de conflicto, como la conciliación podría ser, ¿no? Si se te encuentra el que te hurtó, tú podrías llegar a una conciliación con esa persona que te devuelva, o puedes llegar a un arreglo, creo yo, no estoy tan seguro tampoco, si se podría dar. Pero en este caso, ¿se afectaría la personalidad? Sí, se afectaría, claro está, ¿no? Por otro lado, creo que en el hurto agravado, como ya les mencioné, dependería de cada agravante. Y mi compañero Solano comentó acerca de los niveles. También sería bien importante, ¿no? Ver también en ese aspecto, ¿no? De cómo se te va a imponer una pena si en caso llegaras a cualquiera de esos niveles. Porque tenemos que tener en cuenta que no se te va a aplicar por hurtar 10 soles, no sé, una pena de 2 años a 3 años, creo yo, ¿no? Gracias. Gracias, Brandon, por tu aporte. Bueno, voy a pasar a dar lectura a la última pregunta. ¿El principio de mínima intervención penal puede vincularse con el delito de hurto simple y su agravante? Responde Edwin Vega. Con respecto a la pregunta ya planteada, considero de que no, porque el objeto de valor pecuniario no va a sobrepasar la remuneración mínima vital, ¿no? Por lo que sería castigado ya como una falta y dejando de lado lo que viene a ser el delito. También hay que recalcar un punto muy importante, lo que viene a ser el principio de mínima intervención, que el derecho penal, si no interviene, ¿no? Si no tiene una buena intervención, pues no va a ser útil y pierde su justificación con respecto a este caso, ¿no? Además, ya como para concluir esta pregunta, ¿no? Bueno, mi respuesta es que el principio de mínima intervención tiene que considerarse con respecto a lo que viene a ser el hurto agravado, ¿no? Porque no se puede configurar un delito como hurto agravado aquel monto de que realmente pues no sobrepase la remuneración mínima vital. Gracias. Gracias, Edwin. Le cedo la palabra a Aldo Carranza. Bien, respecto a la última pregunta, la vinculación de este principio no solo solía o se puede dar respecto al tipo, en este caso, el delito de hurto, tanto en su figura simple como en su figura agravada, sino respecto a todos aquellos delitos, porque en un Estado constitucional de derecho en el que estamos nosotros, el principio de intervención actúa como aquel principio que restringe al máximo la intervención de la ley penal. ¿Y por qué se da esto? Porque la ley penal, o en este caso el derecho penal, se da como la última ratio respecto a todas aquellas conductas atípicas que puede realizar, en este caso, el ciudadano. Llámese un hurto, un robo, entre otras figuras, ¿no? Entonces, este principio de intervención mínima actúa de esa manera, como una intervención para que la ley penal no imponga medidas que no son adecuadas para tales hechos. Pero para tener en cuenta también debemos, o voy a hacer mención respecto a la fragmentariedad, respecto a la de delimitar el campo de acción penal, porque tenemos en otros casos el derecho civil, que también puede solucionarse ahí algunos conflictos. El tema de la proporcionalidad, porque debemos, en este caso, el legislador o juzgador debe evaluar el equilibrio entre el bien jurídico que se va a proteger en este caso y la suspensión de un derecho tan importante que está protegido constitucionalmente, el llamado derecho a la libertad. Entonces, es ahí donde está la vinculación respecto al principio de mínima intervención con este tipo de delitos, para proteger de cierta manera a quien haya cometido un ilícito. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Les cedo la palabra a Brian Solano. Gracias. Bueno, es la última pregunta, ¿no? ¿El principio de mínima intervención penal puede vincularse con el delito de hurto simple? Sí. Mi respuesta es que sí, debido a que el legislador, a través de las leyes penales, nos dice, quiere intervenir lo mínimo, ¿no? Como bien hemos mencionado, la violencia, que son los delitos,
¿Con qué lo resuelves en última ratio? El Código Penal, con más violencia, porque privar de la libertad, sabes cuánta afectación puede hacer una persona. Entonces, la ley penal quiere intervenir lo mínimo. Dice, oye, ya, hurtaste, mira, cometiste un delito, pero te voy a poner un límite, ¿ya? Si sobrepasa, intervengo. Si no, solamente voy a colocarlo como falta. Y vamos a ver una sanción que no va a ser privativa de libertad. Ya, lo cometiste, ya, sobrepasó la remuneración mínima vital, sobrepasó los 930 soles, ya, te voy a poner una sanción, pero sabemos que la sanción no solamente es la pena privativa de libertad, sino también hay la pena suspendida, la reserva de fallo que pueda darse en este caso del hurto simple, debido a que la pena es de 1 a 3 años, ¿no? En cuanto a lo establecido en la norma, ¿no? En la sanción escrita. Entonces, la mínima intervención sí, la ley penal quiere intervenir lo mínimo para no perjudicar, porque la ley penal se sabe violenta. Entonces, como se sabe violenta, coloca límites para intervenir lo mínimo en las conductas de las personas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Brian. Le cedo la palabra a Erika de Saneira. Bueno, para esta pregunta considero que no, porque el objeto del valor del bien no sobrepasa la remuneración mínima vital, por lo que sería castigado como falta, más no como un delito. Muchas gracias, Erika. Y por último, pero no menos importante, le cedo la palabra a Brandon Montiniano. Perfecto. Se me cortó el audio ahora sí. Para culminar con la última pregunta sobre el principio de mi intervención, sí se podría vincular, pero claro está con el hurto simple en su agravante, claro está, ¿no? Bueno, en los dos, básicamente, creo yo. Porque en el hurto simple, como bien el valor pecuniario se ve, y al tener en cuenta que el principio de mi intervención viene a ser un limitador del poder punitivo, entonces creo que podría aplicarse cuando el valor es no muy significante, ¿no? Como antes ya lo habíamos mencionado. Por otro lado, creo que ahorraría tiempo, ahorraría para cualquier persona que se le hiciera el hurto, ahorraría mucho tiempo y se le evitaría muchas cosas, creo yo, ¿no? Y tanto como que la justicia penal en el Perú evitaría estos conflictos que se podrían resolver en otras instancias, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Brandon. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Esto ha sido todo en cuanto a las preguntas. Ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes en esta oportunidad, en este conversatorio jurídico. Hablo en nombre de la página y de todos los miembros que la conforman para agradecerles por su compromiso y su atención. Estamos felices por haber llegado al término de esta transmisión, muy a pesar de los errores de conexión y problemas que hayamos presentado al inicio. Y por eso quiero pedirles disculpas, ¿no? A las personas que nos han estado viendo desde el inicio hasta que ha culminado. Y bueno, sobre todo agradecerles a ustedes, a los participantes, por su paciencia y su compromiso. Bueno, todo ha ido acorde a lo planeado al final, a pesar de los errores, y esperamos que para otra ocasión también podamos llevar a cabo otro conversatorio con ustedes. No se olviden de darle like a la página si les gustó, suscribirse, seguirnos y compartirlo con sus familiares y amigos porque subimos contenido frecuente, variado y sobre todo informativo. Y no se olviden que para el día jueves 15 tenemos programada una entrevista virtual que va a estar preciosa. Será transmitida en vivo y tendremos como invitado al doctor Raúl Atoche Coronado. Para más información, revisar la publicación en la página. No se la pueden perder. Muchas gracias. Hasta la próxima.